En lo más profundo de la conciencia humana reside algo fundamental que determina nuestro destino y bienestar. Es el amor propio, no solo una palabra de moda o un concepto efímero, sino la piedra angular sobre la que se construye toda nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra búsqueda de la felicidad. Sin embargo, para muchos de nosotros, el amor propio parece algo lejano e inalcanzable, envuelto en una niebla de superficialidad o incluso identificado con el egoísmo. Ha llegado el momento de disipar estas ideas erróneas y penetrar en la psicología del amor propio para comprender cómo sanar nuestra autoestima y encontrar la armonía con nosotros mismos. Pues, como afirmaba Louise Hay, figura destacada en el campo del crecimiento personal, nuestras creencias y pensamientos forman nuestra realidad. Y esto es especialmente cierto en lo que respecta a cómo nos percibimos a nosotros mismos. Imaginemos que dentro de nosotros resuena constantemente una voz llena de crítica, juicio y menosprecio. En ese caso, el mundo solo reflejará nuestra inseguridad interna, manifestándose de diversas formas. Pero, ¿qué ocurre si aprendemos a hablarnos con amor, paciencia y respeto? Entonces nuestra autoestima florecerá como una hermosa flor, y junto con ella aumentará nuestra capacidad de vivir una vida plena y feliz. Desde la infancia, absorbemos creencias sobre nuestro valor como una esponja, a través de la experiencia y las palabras de las personas que nos rodean. Si crecimos en un ambiente donde el amor y la aceptación dependían de nuestros éxitos, entonces aprendimos a medir nuestro valor con logros externos. Si fuimos objeto de críticas constantes, es posible que hayamos asimilado la idea de que nunca seremos lo suficientemente buenos. Estos patrones de pensamiento arraigados pueden socavar sutilmente nuestra autoestima, incluso si no somos conscientes de ello. Pero hay buenas noticias. Al igual que asimilamos estas creencias limitantes, podemos cambiarlas y reemplazarlas por otras que nos fortalezcan e inspiren. La recuperación de la autoestima no es un sprint, sino más bien un maratón, un viaje continuo de autoconocimiento y aceptación. No se trata de repetir afirmaciones mecánicamente frente al espejo con la esperanza de un milagro, sino de una profunda transformación de nuestra relación con nosotros mismos. Para ello, necesitamos hábitos sólidos que nos ayuden a sanar nuestras heridas emocionales, crear una nueva historia interna y tratarnos con la misma compasión y comprensión que mostraríamos a un ser querido. La autoconciencia es la piedra angular en los cimientos del amor propio, pues es imposible transformar lo que escapa a nuestra atención. Observar el monólogo interno, fijar los momentos en que nos dirigimos a nosotros mismos con excesiva severidad, impaciencia o incluso desprecio, es de suma importancia. ¿Con qué frecuencia nos convertimos en jueces severos de nuestros propios errores? ¿Con qué frecuencia nos permitimos ahogarnos en comparaciones con los demás, sintiendo nuestra propia insuficiencia? El objetivo de estas preguntas no es provocar sentimientos de culpa, sino más bien abrir los ojos a nuestra verdadera actitud hacia nosotros mismos. Solo al tomar conciencia de estos modelos destructivos, podremos empezar a cambiarlos. Un aspecto no menos importante es la capacidad de establecer límites personales. El amor propio se manifiesta no solo en las palabras que pronunciamos, sino también en cómo permitimos que los demás nos traten. A menudo pronunciamos el fatídico sí en situaciones en las que el corazón grita desesperadamente no. Toleramos circunstancias que causan dolor emocional por miedo a ser rechazados. Asumimos obligaciones imposibles, alimentadas por sentimientos de insuficiencia. Pero cada vez que descuidamos nuestras propias necesidades para complacer a los demás, transmitimos al subconsciente un mensaje devastador. Mi bienestar no importa.
Y si nosotros mismos no valoramos nuestro propio bienestar, ¿cómo podemos esperar una actitud similar de los demás? El camino hacia la curación de la autoestima está inextricablemente ligado al perdón a uno mismo. Cada uno de nosotros ha cometido errores, ha tomado decisiones dudosas y ha experimentado fracasos en diversas etapas del camino de la vida. Sin embargo, el arrepentimiento infinito por el pasado no es capaz de cambiar ni un solo detalle. La compasión hacia uno mismo es un acto de verdadera valentía. Implica una mirada honesta a uno mismo, asumir la responsabilidad de las acciones cometidas y darse permiso para seguir adelante. Como decía Louise Hay, el amor posee el mayor poder curativo, y no hay amor más poderoso que el que nos permitimos sentir por nosotros mismos, incluso en aquellos momentos en que nos sentimos indignos de él. Permítanme hacerles una pregunta sobre la que vale la pena reflexionar. Si se comunicaran con su amigo íntimo de la misma manera que a veces se dirigen a sí mismos, ¿se mantendría su amistad? A menudo nos convertimos en los críticos más severos de nosotros mismos, exigiendo requisitos excesivos y regañando por los más mínimos errores. Sin embargo, el verdadero amor propio no consiste en buscar un ideal inalcanzable, sino en aceptarse a uno mismo en cualquier etapa del camino de la vida, con todas las virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. Se trata de construir una relación respetuosa, atenta y cariñosa con la única persona que estará a tu lado a lo largo de toda tu vida, contigo mismo. El amor propio se manifiesta en cómo nos cuidamos tanto física como emocionalmente. No solo es importante lo que comemos, sino también las ideas, emociones e impresiones que permitimos entrar en nuestra vida. Si estamos rodeados de personas propensas a la crítica, el juicio y la denigración, nuestra autoestima inevitablemente se verá afectada. El desplazamiento interminable por las redes sociales, donde nos comparamos con imágenes poco realistas y estándares inalcanzables, también daña nuestro sentido de valía personal. Al igual que el cuidado del cuerpo implica elegir alimentos saludables, el cuidado de la mente y el alma requiere rodearse de influencias inspiradoras, edificantes y que fomenten el crecimiento. Otro aspecto importante del amor propio es la capacidad de reconocer nuestros logros. A menudo estamos tan enfocados en lo que aún tenemos que lograr que devaluamos o ignoramos por completo el camino ya recorrido. La capacidad de celebrar incluso las victorias más pequeñas ayuda a fortalecer el pensamiento positivo y la confianza en uno mismo. No se trata de buscar la aprobación de los demás, sino de apreciar los propios esfuerzos. Cada paso en el camino del crecimiento personal merece reconocimiento. Cada obstáculo superado, cada miedo vencido, cada vez que elegimos actuar desde el amor en lugar del miedo, fortalecen nuestra autoestima. No menos importante es aprender a vivir y gestionar nuestras emociones. Muchos creen erróneamente que el amor propio significa estar constantemente de buen humor. En realidad, se trata de permitirse experimentar todo el espectro de emociones sin juzgarse por ello. La tristeza, la ira, la decepción y la ansiedad son una parte integral de la experiencia humana, y los intentos de reprimirlas solo conducen a la acumulación de negatividad, lo que a largo plazo puede causar aún más sufrimiento. Louise Hay enfatizó repetidamente la importancia de reconocer y liberar las emociones reprimidas para que no se conviertan en bloqueos que impidan nuestro avance. Llevar un diario, tener una conversación confidencial con un ser querido o simplemente permitirse sentir las emociones sin resistencia pueden tener un profundo efecto curativo. El cuidado personal se presenta como otra piedra angular en los cimientos de una sólida autoestima. A menudo caemos en un círculo vicioso de agotamiento,
dándonos por completo a los demás y olvidándonos de nuestras propias necesidades. Tendemos a considerar el descanso como un lujo inaceptable y el tiempo dedicado a nosotros mismos como una manifestación de egoísmo, aunque en realidad es una necesidad básica de cada persona. El cuidado del cuerpo, que incluye un descanso adecuado, una alimentación equilibrada y ejercicio físico regular, no es solo un capricho, sino una manifestación de profundo respeto por uno mismo. Dedicar tiempo a actividades que traen alegría y tranquilidad, ya sea leer un libro fascinante, escuchar música favorita, visitar una exposición de arte o dar un paseo tranquilo en la naturaleza, fortalece nuestro amor propio, recordándonos que somos dignos de disfrutar de la vida en todas sus manifestaciones. Otra forma eficaz de transformar nuestra actitud hacia nosotros mismos es la práctica de la gratitud. Al desarrollar el hábito de centrarnos en lo que ya tenemos, en lugar de obsesionarnos con lo que falta, cambiamos radicalmente nuestro estado mental. La gratitud nos abre los ojos a la belleza oculta en lo cotidiano y nos ayuda a apreciar el hecho mismo de nuestra existencia. Expresar gratitud a nuestro cuerpo por su capacidad de moverse, a nuestra mente por su sed de conocimiento y su capacidad de adaptación, así como a nuestras emociones por guiarnos en el camino de la vida, es un acto del más profundo amor propio. No se trata de ignorar las dificultades, sino de reconocer que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay motivos para la gratitud. Ahora pasemos al poder curativo del perdón, y no solo del perdón a los demás, sino también, y lo que es especialmente importante, del perdón a uno mismo. Louise Hay, conocida psicóloga y autora de libros de autoayuda, enfatizó que el resentimiento y la culpa son dos de los sentimientos más destructivos que socavan la autoestima. Aferrándonos al pasado, revivimos una y otra vez el dolor, impidiendo así nuestra propia curación. Aprender a perdonarnos por los errores cometidos, por las decisiones que habríamos tomado de otra manera, es un regalo invaluable que nos libera de las cadenas del pasado. No se trata de justificar nuestros errores, sino de comprender que en ese momento hicimos todo lo que pudimos, basándonos en el nivel de conciencia que teníamos. Piensa por un momento. ¿Con qué frecuencia te castigas mentalmente por acciones cometidas hace muchos años? ¿Con qué frecuencia repasas una y otra vez tus errores, como si los recuerdos pudieran cambiar el pasado? El amor propio implica extraer lecciones de la experiencia pasada, pero no quedarse atascado en ella. Significa dejar ir lo que ya no es útil y permitirse avanzar con una actitud compasiva y amorosa hacia uno mismo. En el arduo camino hacia el amor propio sincero, es de vital importancia analizar minuciosamente las historias con las que nos describimos a nosotros mismos. Desde la más tierna infancia, absorbemos como esponjas ideas sobre la identidad, los límites de nuestras posibilidades y las expectativas de los demás. Es posible que hayamos escuchado palabras sobre nuestra excesiva sensibilidad, nuestra timidez, nuestras ambiciones desmesuradas o nuestra falta de competencia. Con el tiempo, estas etiquetas impuestas se cristalizan en creencias internas, transformándose en historias que definen nuestro comportamiento y nuestra percepción del mundo. Pero, ¿con qué frecuencia nos detenemos a cuestionar estas verdades establecidas? El amor propio nos brinda una oportunidad única para reescribir nuestra propia biografía, eligiendo conscientemente las palabras con las que nos caracterizamos. No somos rehenes de las expectativas de los demás, ni estamos definidos por los errores del pasado o las dudas que en su día socavaron nuestra confianza. Somos seres en continuo desarrollo, con la capacidad de autodeterminación y de elegir una versión más auténtica de nosotros mismos. Si nos aferramos obstinadamente a una imagen estática basada en la experiencia pasada,
nos condenamos a repetir viejos patrones de comportamiento que ya no nos sirven. Pero, al darnos permiso para cambiar y crecer, abrimos las puertas a nuevas y emocionantes oportunidades. Otro pilar fundamental en la base del amor propio es el lenguaje que utilizamos, no solo en la comunicación con los demás, sino, sobre todo, en la conversación con nosotros mismos. Las palabras poseen un poder increíble, capaz de moldear nuestro pensamiento y nuestra percepción de la realidad. Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que somos inferiores, indignos o incapaces de lograr lo que deseamos, estas afirmaciones, como siniestras profecías, comienzan a hacerse realidad. Louise Hay, una conocida psicóloga, habló mucho sobre el poder milagroso de las afirmaciones positivas, viéndolas no como una varita mágica, sino como una herramienta eficaz para reprogramar nuestra mente, enseñándole a ser amable y respetuosa con nosotros mismos. Pronunciar en voz alta frases como «soy valioso», «soy digno de amor», «me acepto tal como soy», puede causar incomodidad al principio, sobre todo si durante años hemos creído lo contrario. Sin embargo, con el tiempo, estas palabras empiezan a penetrar en nuestro subconsciente, desplazando las creencias negativas que tanto tiempo hemos albergado en nuestro interior. No se trata de negar nuestras propias debilidades o de crear una ilusión de bienestar cuando nos sentimos mal, sino de elegir conscientemente un discurso positivo que fortalezca nuestro espíritu en lugar de socavarlo. Nuestra reacción ante los reveses de la vida desempeña un papel decisivo en la formación de una autoestima sólida. A menudo, el miedo a cometer errores, a ser juzgados o a defraudar nuestras propias expectativas nos lleva a evitar salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, el fracaso no es un enemigo, sino un valioso maestro. Cada error cometido ofrece una oportunidad única para aprender más sobre nosotros mismos, identificar nuestras fortalezas y determinar las áreas que requieren mejora. Cuando empezamos a percibir los fracasos como una parte inherente del proceso de crecimiento personal y no como una prueba de nuestra propia ineptitud, nos liberamos de la autocrítica excesiva y nos permitimos explorar el mundo con mayor libertad. El amor propio también implica una actitud paciente hacia nuestro propio desarrollo. En la sociedad actual, donde se cultiva la productividad y el éxito instantáneo, se nos acostumbra a que todo debe lograrse en el menor tiempo posible. Pero el crecimiento personal no es una línea recta. En el camino nos encontramos con días llenos de confianza y fuerza, así como con periodos en los que las dudas vuelven a aparecer. Los momentos de progreso se alternan con la sensación de retroceso, y esto es absolutamente normal. Es importante recordar que cada paso, por pequeño que sea, importa. Incluso en esos momentos en los que parece que estamos estancados, seguimos aprendiendo y creciendo. No menos importante es ser conscientes de que el amor propio no significa aspirar a navegar en solitario. A menudo, caemos en la trampa de creer que la independencia implica la ausencia de necesidad de apoyo y que pedir ayuda es un signo de debilidad. Sin embargo, la verdad es que todos necesitamos el apoyo de los demás, de personas que nos recuerden nuestro valor en los momentos en que nosotros mismos lo olvidamos. Ya sean amigos, familiares, psicólogos o participantes en grupos de crecimiento personal, rodearnos de personas que nos apoyen emocionalmente es una manifestación de amor propio. A medida que avanzamos por el camino del autoconocimiento, es importante aprender a dejar ir. A menudo, seguimos aferrándonos a relaciones, situaciones o pensamientos que nos causan dolor, simplemente porque nos hemos acostumbrado a ellos. Sin embargo, al aferrarnos a lo que nos agota emocionalmente,
obstaculizamos nuestro propio crecimiento. Aprender a dejar ir lo que ya no nos beneficia, nos limita o nos perjudica es una muestra de respeto hacia nuestro propio bienestar. Este proceso puede no ser fácil, pero cada vez que elegimos nuestro propio bienestar en lugar de la comodidad de lo habitual, fortalecemos nuestra autoestima y nos abrimos a nuevas oportunidades. Una piedra angular fundamental en la base del amor propio es el respeto inquebrantable por los límites personales. A menudo sentimos una compulsión interna para aceptar cada propuesta, cumplir con las expectativas de los demás o sacrificar nuestro bienestar personal para complacer a otros. Esta práctica puede llevar al agotamiento físico y emocional, socavando constantemente nuestra autoestima. Adquirir la capacidad de decir un no firme es un poderoso acto de amor propio. No se trata de egoísmo o de ignorar las necesidades de los demás, sino de una conciencia madura de que no podemos dar lo mejor de nosotros mismos si estamos constantemente sobrecargados. Establecer límites personales claros sirve como una protección confiable para nuestra energía y refuerza la creencia de que nuestro bienestar es una prioridad incondicional. Al principio, esto puede ser difícil, especialmente si estamos acostumbrados a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Sin embargo, con el tiempo, comprendemos que las personas que realmente nos aprecian respetarán nuestras decisiones. No estamos obligados a justificar cada no nuestro, ni a sentirnos culpables por cuidarnos. Nuestra paz mental y emocional es una responsabilidad que no podemos transferir a otros. El amor propio también implica la aceptación incondicional de nuestra autenticidad, sin temor al juicio. A lo largo de la vida, se nos ha enseñado insistentemente a adaptarnos, ajustarnos y cumplir con ciertos estándares sociales para obtener el reconocimiento general. Pero, ¿qué sucede cuando estas expectativas entran en conflicto con nuestra verdadera esencia? Muchas personas se encuentran atrapadas en roles ajenos a ellos, temiendo ser rechazadas. Sin embargo, el amor propio florece exuberantemente cuando nos damos el derecho de ser quienes realmente somos, sin máscaras ni filtros. Aceptar nuestra individualidad implica honrar nuestros gustos, valores y pasiones únicos, incluso si no son populares o no son comprendidos por todos. Esto significa una autoexpresión audaz, sin temor a enfrentar la desaprobación. Cuando dejamos de buscar la confirmación de nuestro valor en el exterior y comenzamos a confirmarlo nosotros mismos, experimentamos una sensación de libertad incomparable. No necesitamos la aprobación universal para sentirnos dignos. Nuestro valor no depende de la opinión subjetiva de los demás. Junto con el fortalecimiento de la autoestima, es igualmente importante cultivar la resiliencia emocional, una cualidad que nos permite soportar con firmeza las tormentas de la vida. La vida, como es sabido, es generosa en pruebas, pérdidas y momentos llenos de incertidumbre. Nuestra capacidad para resistir ante estos desafíos está determinada en gran medida por cómo nos tratamos a nosotros mismos. Al poseer una autoestima saludable, no permitimos que las adversidades nos dobleguen, sino que extraemos valiosas lecciones de cada experiencia vivida, encontrando en nosotros mismos la fuerza para seguir adelante. La resiliencia surge del cambio de nuestra percepción de los obstáculos. En lugar de verlos como signos de derrota, comenzamos a percibirlos como oportunidades invaluables para el crecimiento y el aprendizaje. Cada prueba que enfrentamos nos brinda la oportunidad de conocernos mejor, descubrir nuestro potencial de adaptación y fortalecer la confianza en nuestras propias fuerzas. No se trata de negar el dolor o las dificultades, sino de reconocer que dentro de nosotros se encuentran los recursos necesarios para superar cualquier situación.
Cuidar nuestro bienestar emocional es otra piedra angular del amor propio. A menudo, al cuidar de los demás, descuidamos nuestras propias necesidades emocionales. Escuchar nuestras peticiones internas, reconocer nuestros sentimientos y darnos espacio para vivirlos es vital para fortalecer la autoestima. No debemos menospreciar nuestras experiencias ni compararlas con las de los demás. Cada sentimiento que experimentamos es valioso y merece una actitud compasiva. Un aspecto importante del cuidado personal es la capacidad de evitar la autocrítica excesiva. Es fácil sucumbir al hábito de juzgarnos con dureza, reprendernos por los errores o exigirnos lo imposible. Sin embargo, al cambiar nuestro diálogo interno y comenzar a tratarnos con amabilidad, podemos transformar nuestra relación con nuestra propia mente. En lugar de decirnos constantemente «no soy lo suficientemente bueno» o «siempre me equivoco», podemos reemplazar estos pensamientos con afirmaciones más alentadoras, como «estoy aprendiendo», «estoy haciendo todo lo que puedo» o «merezco amor y respeto». Cuando aprendemos a ser nuestro propio apoyo, en lugar de nuestro crítico más severo, nuestra autoestima florece. Nos sentimos más seguros en nuestras decisiones, encontramos la paz interior y nos abrimos a nuevas oportunidades. El autorrespeto florece cuando nos esforzamos incansablemente por el crecimiento personal. Nuestra versión actual es solo una etapa fugaz, y no hay necesidad de seguir siendo esa versión para siempre. El miedo al cambio a menudo nos hace aferrarnos a una identidad congelada, temiendo romper lazos o perder la estabilidad. Pero la verdadera resiliencia no nace en el estancamiento, sino en la confianza en nuestra capacidad de adaptación y expansión de horizontes. El crecimiento personal no es una línea recta y calibrada que conduce a un punto final, sino un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y nuevas perspectivas. Es una exploración audaz de pasiones desconocidas, una búsqueda audaz de nuevos conocimientos, sin la sombra del miedo al fracaso. Al darnos el derecho a crecer, reconocemos nuestro valor, merecemos una vida plena y rica. A menudo, nos detiene una falsa sensación de que el tiempo se ha perdido y que los cambios, los nuevos comienzos o los sueños preciados ya son inalcanzables. Pero el amor propio nos abre los ojos al hecho de que cada momento es ideal para repensarnos a nosotros mismos. Otra piedra angular de una sólida autoestima es la capacidad de dejar ir la necesidad de un control absoluto. El deseo de mantener todo bajo control genera expectativas rígidas e inevitable decepción cuando la realidad difiere de nuestros planes. La vida es impredecible y la verdadera seguridad no reside en controlar cada detalle, sino en confiar en nuestra capacidad para afrontar cualquier desafío. Dejar ir el control no es una sumisión pasiva, sino la capacidad de maniobrar en el flujo de la vida, reconociendo la inevitabilidad de los momentos en que las respuestas se escapan. Es el desarrollo de la confianza en el proceso, la conciencia de que incluso en el caos se pueden encontrar oportunidades y extraer valiosas lecciones. No menos importante es la práctica de reconocer el propio valor. Las creencias limitantes, inculcadas en la infancia, nos hacen dudar de nuestra dignidad de amor, éxito y felicidad. Tal vez nos enseñaron que el valor debe ser demostrado con un trabajo insoportable, o que cualquier bien tendrá que ser pagado. Estas creencias pueden arraigarse profundamente en nuestra conciencia. El comportamiento autodestructivo, como un ancla, puede detener nuestro desarrollo, obligándonos a renunciar a las perspectivas y conformarnos con poco, en contra de nuestros verdaderos deseos. Amarse a sí mismo significa recordarse incesantemente que merecemos todo lo mejor que el destino puede ofrecernos.
No necesitamos suplicar este derecho ni demostrar nuestra importancia a los demás. No es una manifestación de egoísmo o arrogancia, sino simplemente un reconocimiento del propio valor y la capacidad de aceptar los dones de la vida con gratitud y sin remordimientos. Nuestra autoestima depende directamente de cómo percibimos las críticas. La dependencia excesiva de la aprobación externa convierte cualquier crítica en un golpe doloroso. Pero cuando tenemos una autoestima saludable, somos capaces de separar el grano de la paja, distinguiendo entre consejos constructivos y ataques maliciosos. Podemos aprender de las opiniones de los demás, sin permitir que dicten nuestro valor. En lugar de temblar ante la crítica, vale la pena percibirla como una oportunidad para el autoanálisis. Pregúntese, ¿hay algo en este comentario que me ayude a ser mejor? Si la respuesta es afirmativa, tómelo útil y siga adelante. Si la crítica no está justificada o proviene de una persona que no está familiarizada con su trabajo, simplemente déjela ir, no permita que sacuda su confianza. El amor propio también implica la capacidad de disfrutar de la vida sin sentimiento de culpa. A veces nos convencemos de que el derecho al descanso, el entretenimiento y el placer debe ser ganado. Nos agotamos con interminables días de trabajo. Nos imponemos exigencias desmesuradas, creyendo que solo la productividad nos hace dignos. Pero el descanso, la alegría y el placer no son recompensas por nuestros logros, sino necesidades básicas de cada persona. Cuando nos permitimos disfrutar sinceramente de la vida, sin experimentar remordimientos, declaramos al mundo el valor de nuestra propia felicidad. Es como un faro que ilumina la idea de que no estamos obligados a vivir en un estrés perpetuo para merecer el derecho a momentos alegres. Después de todo, la vida no es solo una lista de cosas que requieren ser realizadas, sino un rico tesoro de momentos que podemos saborear con placer, si tan solo nos damos ese permiso. El amor propio está inextricablemente ligado a nuestra percepción del tiempo. En una época en la que constantemente se nos empuja a aumentar el ritmo, a una mayor productividad, a utilizar cada segundo con el máximo rendimiento, a menudo nos olvidamos de un derecho fundamental: vivir a nuestro propio ritmo. El respeto por nuestro tiempo es una manifestación de respeto por nosotros mismos. Esto significa darnos la libertad de movernos a nuestro propio ritmo, sin compararnos con los demás y sin sentirnos inferiores por no haber alcanzado a tiempo los hitos importantes. Cada persona tiene su propio camino único, su propio ritmo de desarrollo, y la presión externa no debe determinar la dirección de nuestra vida. Es importante recordar que el descanso no es una pérdida de tiempo. En una sociedad obsesionada con la productividad, la capacidad de detenerse y disfrutar del momento a menudo se percibe como un lujo innecesario. Sin embargo, el descanso es un componente fundamental del bienestar, tanto físico como mental y emocional. No somos máquinas programadas para un movimiento continuo. Somos personas, con necesidades, emociones y ciclos naturales de energía. Otro aspecto importante del amor propio son nuestras relaciones con el pasado. Cada uno de nosotros carga con un bagaje de experiencias que han dejado su huella, ya sean vivencias dolorosas o lecciones valiosas. A menudo, sin darnos cuenta, nos aferramos a viejas heridas y permitimos que moldeen nuestra personalidad. Una y otra vez, repasamos en nuestra mente historias de fracasos, rechazos, pérdidas, y estas historias se convierten en una prisión que limita nuestro crecimiento. La influencia de los días pasados no tiene poder sobre nosotros si no permitimos que controle nuestra vida. Cada nuevo amanecer es una oportunidad única para empezar de cero, liberarnos de las pesadas cadenas del pasado
y crear una versión renovada de nosotros mismos. No podemos cambiar el curso de los acontecimientos, pero sí está en nuestro poder determinar qué influencia tendrán en nuestro presente y futuro. En lugar de percibir el pasado como una carga insoportable, veámoslo como una fuente de sabiduría y fuerza, como un suelo fértil que ha cultivado nuestra personalidad. El perdón es un elemento clave de este proceso, y es importante perdonar no solo a los demás, sino también a uno mismo. Todos hemos cometido errores, hemos tomado decisiones equivocadas, hemos dicho o hecho cosas de las que luego nos hemos arrepentido. Sin embargo, la autocrítica constante por los errores del pasado no favorece nuestro desarrollo. La compasión hacia uno mismo nos permite aceptar nuestras imperfecciones y debilidades sin hundirnos en el sentimiento de culpa. La capacidad de mantener un diálogo interno amable es otra piedra angular en la formación de una autoestima sana. A menudo, actuamos como los jueces más severos de nosotros mismos, criticándonos sin piedad por cada error, comparándonos con los demás y exigiendo la perfección en todo. Pero, ¿qué ocurriría si empezáramos a tratarnos con la misma calidez y cuidado con los que tratamos a nuestros seres queridos? En lugar de repetir la frase «no soy lo suficientemente bueno», podríamos decirnos a nosotros mismos «estoy haciendo todo lo que está en mi mano». En lugar de atormentarnos con pensamientos sobre fracasos constantes, podríamos recordarnos que cada error es una valiosa lección y una oportunidad para crecer. El cambio de nuestro diálogo interno es capaz de transformar nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, llenando la vida de armonía y confianza. El amor propio implica la capacidad de alegrarse, incluso por las victorias más modestas. A menudo, estamos tan obsesionados con nuestros defectos que pasamos por alto los éxitos ya alcanzados. Minimizamos nuestros logros como si no tuvieran importancia. Sin embargo, cada paso que damos, cada obstáculo que superamos, merece reconocimiento y recompensa. No importa si se trata de un gran éxito o de una pequeña victoria. Tal vez hayamos superado un miedo, hayamos establecido límites, hayamos adquirido nuevos conocimientos o simplemente hayamos encontrado la fuerza para seguir adelante en un día difícil. Al reconocer nuestros méritos, fortalecemos la confianza en nuestras capacidades, nuestro valor y nuestro derecho a amarnos a nosotros mismos. El amor propio está estrechamente relacionado con la forma en que construimos nuestras relaciones con los demás. Cada persona con la que interactuamos es capaz de influir en nuestra autoestima, tanto para bien como para mal. Por lo tanto, es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen, nos inspiren y nos respeten, y no de aquellas que constantemente menosprecian nuestras virtudes o nos hacen dudar de nosotros mismos. La capacidad de reconocer las relaciones tóxicas es una habilidad necesaria para proteger nuestra salud emocional. A veces, nos aferramos a vínculos que nos causan dolor, por miedo a la soledad o por sentimiento de obligación. Sin embargo, el amor propio nos enseña a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Las relaciones sanas se basan en la libertad de ser uno mismo, el respeto mutuo y el amor incondicional. La decisión de alejarse de las personas que causan daño no es egoísmo, sino una muestra de respeto hacia uno mismo. No significa que haya que guardar rencor o desear el mal, sino más bien que es necesario priorizar el propio bienestar. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos elegir cuál será nuestro entorno y qué energía permitimos en nuestra vida. El amor propio se manifiesta no solo en nuestra actitud hacia los demás, sino también en nuestra capacidad de aceptar el amor que se nos dirige. A menudo, inconscientemente, levantamos barreras,
protegiéndonos del amor sincero, creyéndonos indignos de él. Posiblemente, las raíces de este problema se remontan a la infancia, cuando nos acostumbraron a merecer el amor a través del sacrificio o la perfección. Y así, cuando alguien nos ofrece amor incondicional, nos resulta difícil aceptarlo, ya que la aceptación del amor requiere apertura y vulnerabilidad. Esto significa estar dispuesto a mostrarse ante los demás en toda su plenitud, con virtudes y defectos, sin temor a ser rechazado. Una autoestima sana nos permite darnos cuenta de que no es necesario ocultar nuestras debilidades para ser dignos de amor. Nos permitimos ser amados tal como somos, sin máscaras ni miedos fingidos. Otra piedra angular del amor propio es la capacidad de vivir el momento presente. A menudo nos encontramos atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez momentos que ya no se pueden cambiar, o nos preocupamos por el futuro, inquietándonos por lo que aún no ha sucedido. Pero la única realidad que realmente nos pertenece es el presente. Aprender a estar presente en cada momento transforma nuestra relación con nosotros mismos. Empezamos a comprender mejor nuestras emociones, necesidades y el mundo que nos rodea. Comenzamos a disfrutar de las alegrías sencillas, a valorar los instantes de felicidad, sin minimizar su importancia por su fugacidad. La práctica de la gratitud es una herramienta poderosa para fortalecer el amor propio a través de la conciencia del presente. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, podemos aprender a ver y valorar lo que ya tenemos. No se trata de conformarse con poco o renunciar a las aspiraciones, sino de encontrar la belleza en lo que ya forma parte de nuestra vida. A veces nos resulta difícil ver lo bueno, porque estamos acostumbrados a concentrarnos en lo negativo. Pero, entrenando nuestra mente para notar los pequeños regalos diarios, una conversación sincera, una sonrisa fugaz, momentos de paz, cambiamos nuestra perspectiva. La gratitud nos recuerda que nuestra vida ya es valiosa por sí misma y que no necesitamos aspirar a una perfección inalcanzable para sentirnos completos. El amor propio también se manifiesta en la capacidad de regalarnos momentos de alegría y placer, sin postergarlos. A menudo establecemos una condición: cuando tenga éxito, entonces seré feliz. Nos parece que primero debemos ser más exitosos, más delgados, más inteligentes, más productivos, y solo entonces permitirnos disfrutar de la vida. Pero la felicidad no es una estación final, sino un viaje que podemos iniciar ahora mismo. No hay que esperar las condiciones ideales para experimentar la alegría. Permítete bailar sin motivo, reír a carcajadas, disfrutar de cada instante sin sentir culpa. Cuando comprendemos que el placer no es un capricho, sino una necesidad básica, empezamos a tratarlo como una parte integral de nuestra vida. No menos importante es escuchar nuestra voz interior, especialmente en los momentos difíciles. Todos nos enfrentamos a fracasos, dudas sobre nuestras capacidades, sensación de estancamiento. Pero es la actitud hacia nosotros mismos en estos momentos la que determina si nos hundiremos en la desesperación o seguiremos avanzando. Si el crítico interno es cruel e implacable, cada obstáculo se convierte en una montaña inexpugnable. En la cabeza resuenan frases como: no voy a conseguirlo, no soy lo suficientemente bueno, siempre fracaso. Estas palabras, un reflejo de la falta de amor propio, moldean directamente nuestra realidad. El cerebro escucha y absorbe atentamente lo que decimos de nosotros mismos, convirtiendo estas creencias en nuestra verdad personal. En contraposición a esto, cultivando una voz interior compasiva, obtenemos el apoyo tan necesario. Nos recordamos a nosotros mismos la propensión universal a cometer errores, la importancia de cada etapa superada
y la ausencia de necesidad de ser perfectos para reconocer nuestro propio valor. En lugar de flagelarnos por las omisiones, podemos rendir homenaje a nuestros logros. Apartándonos de la obsesión por los fracasos, reconocemos nuestra capacidad de aprender y progresar. Nuestra actitud hacia nosotros mismos en los periodos difíciles conforma la calidad de las relaciones internas y, aprendiendo a hablarnos con amor, paciencia y entusiasmo, sentamos una base sólida para la autoestima. Otra piedra angular del amor propio es la armonía con el propio cuerpo. En un mundo donde nos bombardean constantemente con mensajes sobre nuestra insuficiencia, sobre la necesidad de ser más delgados, más fuertes, más jóvenes o más atractivos, es fácil entrar en conflicto con nuestra propia apariencia. Muchos se pasan la vida odiando su cuerpo, sometiéndolo a dietas extenuantes, escondiéndolo bajo ropa que no les gusta o castigándolo. En lugar de esto, se nos propone mirar nuestro cuerpo desde un ángulo completamente diferente. En lugar de percibirlo como un objeto obligado a ajustarse a los estándares impuestos, podemos aprender a verlo como nuestro hogar, un medio de transporte que nos permite vivir la vida en toda su plenitud. En lugar de concentrarnos en los defectos, podemos empezar a sentir gratitud por todo lo que nuestro cuerpo hace diariamente por nosotros. Respira, se mueve, abraza, siente, ríe. Cuidar de nuestro cuerpo con amor, y no con crítica, es una manifestación de profundo respeto hacia nosotros mismos. Se trata de llenarnos de alimentos que nos den sensación de ligereza y energía, encontrar alegría en el movimiento, dedicar suficiente tiempo al sueño y al descanso, y tratarnos con el mismo cuidado y atención que a la persona más cercana. Es importante no aspirar a un ideal inalcanzable, sino valorar nuestra singularidad y tomar decisiones basadas en el amor propio. El amor propio también se manifiesta en la capacidad de establecer límites. A menudo tenemos dificultades para decir que no, por miedo a disgustar a los demás o a enfrentarnos al rechazo. Sin embargo, sacrificando constantemente nuestros intereses por los de los demás, corremos el riesgo de agotarnos emocionalmente, experimentar irritación y resentimiento. Saber decir no, sin sentir culpa, es una manifestación de cuidado personal. Es un reconocimiento del valor de nuestro tiempo y energía, la conciencia de que no estamos obligados a cumplir todas las peticiones. Es el permiso para poner nuestras prioridades en primer lugar, respetar nuestros propios límites, sin sentirnos traidores. Las fronteras no son muros construidos para aislar, sino puentes que permiten construir relaciones sanas y sinceras. Al establecer límites con amor y claridad, mostramos a los demás cómo queremos que nos traten. Al respetar nuestros propios límites, confirmamos la importancia de nuestro equilibrio mental.